En la historia de vida, para mi proyecto final, decidí entrevistar a mi abuelita Selmira. Ella es mi abuelita por parte de mamá. Y bueno, abuelita, la primera pregunta que te quiero hacer es como pues que me cuentes básicamente eh, primero cuántos años tienes, en qué año naciste y a qué te dedicaste. Bueno, pues yo tengo 83 años. Nací el 1 de mayo de 1938 en un municipio del Tolima llamado Ambalema. Eso era, en la colonia fue un pueblo pues muy importante. Ahí llegaban los barcos que venían de España a traer artículos, comercios, sedas, telas, bueno, toda esa cosa del comercio que traían de Europa para acá. Eso era un puerto muy importante. En esa época yo tenía 9 años, estaba haciendo segundo de primaria, cuando un día pues llegamos a la escuela y pues seguramente ya eso había sucedido esa noche. Eso fue en el 1948, cuando el Bogotazo, lo que sucedió con Jorge Eliezer Gaitán, cuando le dieron muerte a Jorge Eliezer Gaitán, que la gente se sublevó, pero como eso fue en Bogotá y allí Ambalema no quedaba tan cerca a Bogotá y uno estaba pues tan pequeño, no entendía mucho las cosas. Y recuerdo pues que nos reunieron, nos sacaron al patio, nos reunieron, nos hicieron hacer la fila como se acostumbraba en esa época, que cuando a uno le daban noticias importantes lo sacaban al patio, lo formaban todos los grupos y le informaron que habían matado al señor Gaitán y que la vida se iba a poner muy difícil, que el de estudio se iba a terminar, que no volvíamos a estudiar hasta tanto no pasara ese conflicto que se estaba presentando. ¿Qué más viviste allá en Ambalema que digamos que haya sido consecuencia del Bogotazo? Pues como consecuencia del Bogotazo, que algunas ocasiones nos tocaba salir a dormir, no a la casa donde vivíamos, sino salir a otras viviendas de ahí del mismo barrio donde uno vivía, para que no se dieran cuenta los liberales donde dormían los conservadores y las familias conservadoras no, ¿cómo le diga? Pues sí, para que no se dieran cuenta la familia de tal señor que era liberal o de tal señor que fuera conservador. Era como un despiste para que no fueran a atacar las familias, porque en esa época sucedía eso, que los liberales se iban contra los conservadores y viceversa. Entonces a todo eso le temían y como nosotras éramos una familia de mi papá, mi mamá y 4 hermanas, éramos todas niñas. Entonces, eso era el peligro, ¿no? Que decían que violaban las mujeres, violaban las niñas. Y entonces eso fue un escándalo, de un momento a otro sucedió. Nosotros únicamente oíamos las balas que zumbaban cuando íbamos para las casas. Zumbaban las balas y mi papá llegó temprano también. Y no, eso fue ese día. Y a partir de eso, pues empezaron disturbios, que los que eran liberales se iban contra los conservadores y al contrario, ¿no? Viceversa, que los conservadores se iban contra los liberales. Eso fue una cosa pues como mal entendida porque no tuvieron la culpa ni los liberales ni los conservadores, sino que eso fue entre el gobierno y la Iglesia Católica, según tengo entendido, ¿no? No entendía mucho en esa época, pero se decía que habían hecho una reunión y que ahí habían decidido que como el señor era comunista, que venía a sembrar el comunismo aquí en Colombia. Y a partir de eso fue que se armó ese conflicto armado. Y que pues en Ambalema había muchas fábricas de tabaco, una casa grande llamada La Patria, ahí era la fábrica principal de los tabacaleros.
y había una casa inglesa que eso era como, tal vez era como de parte de, por allá de parte de españoles o, bueno, una casa inglesa muy bonita y ahí se reunían las familias y como la violencia se fue extendiendo a los municipios del Tolima, entonces ahí fueron llevando cuando atacaron a Villarrica. Villarrica es un pueblo del oriente del Tolima. Se enfrentaban Cundá y Villarrica y entonces fueron, cuando eso era el gobierno, estaba de presidente el general Rojas Pinilla, que fue muy buen gobierno, pero le tocó vivir esa situación y él le hizo frente y atacaron mucho a la gente allá. Empezaron a sacar camionadas de gente, de familias, de un momento a otro y las llevaron a vivir a esas dos casas que llamaban La Patria y que llamaban la iglesia, la casa inglesa. Llevaron todas esas familias y las reunían allá mataban todos los días un novillo para hacerles de comer a toda esa gente. Y algunas jovencitas iban a colaborar con los niños, a cuidar a los niños de todas esas familias. Y uno pues se daba cuenta que llegaban las camionadas de gente y las descargaban allá. Eso fue lo que yo viví en esa época. Pero como estaba estudiando y salimos cesantes hasta que se acabara el conflicto, pues uno salía a noveleriar las cosas, ¿no? Uno niño es muy inquieto y íbamos a mirar lo que la gente que llegaba, que lloraba, que llegaban las señoras con los hijos, o sea, habían dejado el esposo, algunos hijos y dejar la casa, que salían corriendo con lo que tenían puesto encima, dejar todo en allá a cuenta de nadie, porque nadie les cuidaba, que todo el pueblo en Villarrica lo desocuparon de esa manera. Hasta ahí pues eso fue lo que yo viví en la niñez. Y digamos, de tus familiares que tú me contabas de los Moreno. Pues los morenos era que la familia mía era, la familia de la mamita mía vivía eran de Venadillo y la de mi papá era de Ambalema, pero en esa época existía la paridad, que la paridad era que algunos conservadores se casaban con mujeres liberales y mujeres liberales se casaban con conservadores. Entonces en la familia de mamita había de los dos partidos, cuando eso se llamaban partidos. Y en la familia de mamá también había de los dos. Entonces, ¿qué más le puedo decir de eso? Ya me está olvidando. Pues a raíz de eso, pues entonces la familia de mi mamá sí sufrió porque como Venadillo ha sido un pueblo liberal, Venadillo es otro pueblo del Tolima, entonces los liberales era sacar a los conservadores, entonces entre ellos salieron ellos para el Espinal, les tocó irse unos desterrados, unos para Bogotá, otros para el Espinal, y ahí pues la familia empezó a dividirse. Eso fue lo más malo, que la familia era muy unida, pero a partir de eso empezaron los unos para un lado y los otros para el otro, hasta que pasara todo eso. ¿Y cuando pasó la muerte de Luis Carlos Galán? Cuando la muerte de Luis Carlos Galán ya yo trabajaba, entonces eso sucedió en Bogotá una noche y pues a nosotros no nos afectó mucho. A nosotros los maestros sí salimos ganando, y qué pesar que hubieran matado a ese señor, porque fue el único de los gobernantes que pensó en el magisterio, que el magisterio no tenía como ninguna representación así como gremio, sino que el que quería ser maestro y tenía algo de estudio empezaba a trabajar, lo nombraban como maestro. Yo en esa época sí ya trabajaba
Y él fue el único que hizo tanto por los maestros que nos creó el estatuto docente. Dijo que los maestros no podían seguir volando y que éramos personas muy importantes en las familias, en la juventud y en el pueblo colombiano. Entonces él dijo que no podía seguir el magisterio, seguir siendo lo que era, que había que hacer un estatuto para que tuviéramos una representación y fuéramos personas valiosas, porque eso era la educación, que la educación estaba muy mal en Colombia y que había que organizarla, que los maestros había que capacitarlos más. Y eso fue lo que él hizo, nos dejó el estatuto y obligó a los maestros a estudiar. Así que yo también en esa época estudié lo que me faltaba hasta llegar pues a cursar la universidad aquí en el Tolima, en la Universidad del Tolima. Y nos favoreció de tal manera que pudimos llegar a altas categorías, porque era establecido de la primera, en 14 categorías se estableció el escalafón. Entonces, de primera teníamos que llegar a la 14, pero trabajando y estudiando con unos periodos de 2 años y una capacitación, ascendía uno a otra categoría más alta para ganar mejor sueldo y tener un estatuto pues que lo favorecía a uno. Eso fue algo muy valioso que hizo Galán, y que a mí sí, yo entre los políticos que aprecio y quisiera que los hijos de pronto también llegaran a ser altas personalidades, aunque ya algunos son, pero qué bueno que un hijo de Galán fuera el presidente, que a mí sí me gustaría mucho, porque pues llevaría la misma corriente del papá, las mismas ideas que fueron tan valiosas aquí para Colombia, para que la educación tuviera un mejor sentido, los niños y las niñas se capacitaran mejor, los hombres y las mujeres. Eso era lo que él quería, hacer de Colombia un país más culto, más educado, más distinguido, y que empezar por la educación, que es en realidad la relevancia más grande que puede haber, la educación en la juventud. No como está ahora este país vuelto una nada.